Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a la formación jurídica de abogados y equipos de abogados sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial, para que los abogados conozcan cómo aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial y lo conozcan, por ende, con rigor, con claridad, al conocer las diferentes características sobre los derechos y deberes y propiamente al conocer cómo existen los derechos y deberes y por ende cómo aplican en relación con la inteligencia artificial, porque los principios del derecho definen, indican, mediante los principios del derecho se indican las características de los derechos y deberes y propiamente la forma en la cual existen los derechos y deberes, el todo de los derechos y deberes. Y hoy les explicaré cómo entrenar a un abogado y a un equipo de abogados, cómo entrenar a los abogados en relación con la aplicación del derecho frente a la inteligencia artificial. Cómo entrenar a un abogado sobre la aplicación del derecho, sobre la actividad jurídica, la operación de lo definido en el derecho, la aplicación del todo de lo definido en el derecho, el cumplimiento del derecho, sobre el cumplimiento del derecho, sobre la forma de cumplir con el derecho, sobre la forma en la cual existe el cumplimiento del derecho, sobre el cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial. Y claro, todo depende del contexto en el cual se vaya a desenvolver el abogado, del ambiente, del contexto en el cual vaya a actuar o propiamente actúe el abogado, inclusive del contexto en el cual ya esté actuando el abogado o vaya a actuar el abogado. Es decir, según el caso, si el entrenamiento es antes de que inicie labores, de que empiece a trabajar, de que trabaje en un ambiente, en un lugar, en un sitio, en una organización del sector público o privado, de cualquier lugar, digamos que en ese caso el entrenamiento pues va a ser oportuno porque no va a existir un riesgo y en general una complejidad, una confusión, una duda, una complicación innecesaria frente al conocimiento del abogado en cuanto a su actividad en ese lugar de trabajo, en esa organización donde va a trabajar o donde ya esté trabajando, pero su primer trabajo precisamente es formarse, o si ya está trabajando, pero en todo caso la organización desea formar al abogado, a los abogados, según el caso a uno o a varios, según quienes se formen, igualmente será oportuno porque de alguna forma desde ese momento en adelante tendrán claridad sobre la forma de cumplir con el derecho. Y si ya se ha causado un inconveniente, un incumplimiento del derecho, un conflicto, una disputa en relación con la inteligencia artificial, al no haber estado formados, al no haber sabido cómo aplicar los derechos y deberes, cómo debían aplicar, debieron aplicarse los derechos y deberes en un caso y por ende, al no saber ellos directamente, el abogado o los abogados directamente, o no saber ni ellos ni los demás trabajadores, en general seres humanos vinculados con ellos, incluso como proveedores, como personas que trabajan en relación con la organización, para la organización, pero bajo otro perfil, es decir, no de una forma interna como parte de la planta de trabajo, como parte del equipo de trabajo interno, sino como proveedores, prestadores de servicios, de trabajos desde otra organización o desde su propia persona individualmente, pero no como parte de la planta, del equipo de la organización, no como parte de la nómina. Entonces, digamos que en ese caso, ni los abogados, ni el abogado, ni los abogados no formados, ni los demás quienes pudieron recibir el conocimiento de los abogados formados, conocieron cómo debieron haberse aplicado los derechos y deberes frente a un caso, frente a una controversia, a un daño, a una lesión de derechos, a un conflicto, a una controversia, una disputa, a un problema ocasionado, causado por el incumplimiento del derecho frente a una inteligencia artificial. Entonces hay diferentes momentos de entrenamiento para entrenar, para formar jurídicamente sobre el cumplimiento del derecho a los abogados y pues entre más oportuno mejor. Y probablemente lo oportuno es al inicio, antes de que vaya a desempeñarse activamente como tal, como abogado en una organización. Bueno, entonces con esto claro, y dependiendo pues del momento en el cual se encuentre, hay que tener en cuenta que para entrenar a un abogado hay que contextualizarlo sobre el alcance de sus funciones. Obviamente no se puede detallar todo porque la actividad se va presentando según cómo vayan existiendo los hechos, según la cotidianidad, según lo que vaya existiendo en cada caso. Y
Lo que sí se puede comunicar es la estructura general, la actividad principal, y de hecho, si el abogado atiende diligentemente, es decir, cumpliendo con el derecho, actuando profesionalmente, actuando diligentemente, con diligencia, frente a su trabajo, va a prever, va a anticiparse, a atender, va a ser proactivo frente a lo que sea posible de prever, de anticiparse, de atender oportunamente sin que de manera repentina, intempestiva, se presente y sea imposible de atenderlo de una forma válida, o sea, de atenderlo con base en el goce de los derechos y cumplimiento del deber, de los deberes. Es decir, sin que esto llegue a ser repentino y al existir de esa forma, no dé lugar a que se puedan gozar los derechos y cumplir los deberes frente a ello. Entonces, la formación, el conocimiento, el estar preparado, incluso permite anticiparse a lo anticipable según cada situación que se presente en relación con los derechos y deberes. Y en el tema de la inteligencia artificial, entonces lo clave es conocer cómo aplica el derecho, cómo se cumplen los derechos y deberes, para que de esa forma se conozca cómo actuar en cada presente y en lo previsible en cada futuro relacionado con el presente o en cada proyección, porque como tal el futuro solo existirá cuando sea un presente, cuando exista en el momento futuro donde ya sea parte del presente. Pero de alguna manera donde se pueda proyectar en el presente lo anticipable, lo previsible, para que cuando ocurra ese futuro, cuando se presente como tal, cuando sea un presente, lo que se considera futuro, se pueda atender de una manera más simple, más fácil y propiamente eficaz jurídicamente, diligente, es decir, con base en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, porque en últimas se trata del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, por ende en todo momento, es decir, en todo tiempo y espacio, es decir, de manera permanente, estable, en el desarrollo de la inteligencia artificial a lo largo del todo de la forma en la cual vaya existiendo y propiamente exista una inteligencia artificial a la medida de cada situación que exista y por ende que vaya existiendo. Y por esa razón, para formar a un abogado hay que contextualizarlo sobre, por supuesto, cómo existe la organización como tal, cómo son las funciones de cada quien, qué equipo de trabajo existe, cuál es el perfil de cada quien, cómo se complementan entre todos, cómo es posible articularse, cómo se atienden las situaciones y propiamente desde la diligencia cómo se prevén y en definitiva atienden las situaciones, cómo se definen las cosas, cómo se dan las reuniones, las definiciones de las cosas, es decir, las definiciones de la forma de solucionar los problemas, etcétera. Y así el abogado se contextualiza en general sobre la organización, sobre la cultura organizacional, sobre la forma en la cual se actúa en relación con esa organización, en la organización, y ya específicamente en el de conocimiento jurídico, y en cuanto al conocimiento jurídico, debe conocer cómo existen los derechos y deberes, es decir, qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican los derechos y deberes. Y por esa razón debe conocer esto a nivel general y a la medida de cada tema que vaya a manejar, que esté a su cargo, incluido lo relacionado con la inteligencia artificial cuando dentro de su función, dentro de sus funciones, de su campo de acción, de sus competencias, de su perfil, de su cargo, de su actividad, de su desempeño, de su servicio, de su labor, deba atender asuntos, fenómenos, ambientes, situaciones relacionadas con la inteligencia artificial. Entonces debe conocer con claridad, en ese caso, cómo existe cada relación jurídica, es decir, cómo existe el todo de cada relación jurídica, es decir, de cada ambiente donde apliquen derechos y deberes, es decir, donde existan, donde procedan los derechos y deberes, es decir, a la medida de cada ambiente relacionado con lo definido en el todo el derecho, para así saber cómo frente a ello aplican los derechos y deberes. Y por ende debe descifrar, detectar, conocer, aclarar cómo existen los hechos, es decir, las partes y propiamente el todo del hecho, es decir, el todo de la forma en la cual existe cada relación jurídica que incluye una inteligencia artificial para tener claro, para saber cómo aplican los derechos y deberes frente a ello y propiamente para lograr que esto exista, que se apliquen los derechos y deberes en lo que dependa de él y dentro de lo que depende de él, esto incluye el que debe enseñarle a los demás, aclararle a los demás relacionados con él cómo aplican los derechos y deberes en lo que válidamente se relacione con él frente a los demás, en lo que válidamente él deba aclararle a los demás. Y así existirá claridad en la relación jurídica, en lo que depende de él, frente a cómo aplican los derechos y deberes y si cada quien que reciba ese conocimiento, incluido él, aplica el conocimiento, existirá el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, pero como el cumplimiento del derecho solo existe cuando cada persona, y por cuando cada ser humano existente en cada relación jurídica cumple con el derecho, es decir, aplica los derechos y deberes, cumple con el todo de lo definido en el derecho, es decir,
cumple con los derechos y deberes, es decir, aplica los derechos y deberes a la medida de la forma en la cual a cada quien le apliquen los derechos y deberes, solo existe cuando cada una de las personas, cada uno de los seres humanos lo logra. Es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en una relación jurídica solo existe cuando cada quien, cuando cada ser humano en cada relación jurídica goza de los derechos y cumple con los deberes, porque el goce de un derecho solo existe, solo es posible que exista y propiamente solo existe cuando se gozan a la vez los demás derechos, es decir, propiamente correlativamente los demás derechos, cuando se gozan los demás derechos y se cumplen los deberes, todos los deberes. Entonces, no es posible que el abogado formado por nosotros, o el equipo de abogados formado por nosotros, el equipo de abogados formados por nosotros, pueda cumplir con el derecho si los demás existentes en una relación jurídica a la vez no lo hacen, no lo logran, no cumplen con el derecho. Entonces, las personas y propiamente los seres humanos que se relacionen con ellos en cada relación jurídica recibirán ese conocimiento por parte de ellos, y los no relacionados con ellos frente al deber de enseñar esto de todas maneras deben conocerlo de alguna forma, y así, si todos lo conocen, lo tienen claro, tienen claro, conocen cómo aplican los derechos y deberes en esa relación jurídica y lo aplican a la medida de la forma en la cual a cada quien le apliquen los derechos y deberes, existe el cumplimiento del derecho en la relación jurídica, incluida la relación jurídica que incluye la inteligencia artificial. Y por ende el abogado debe ser proactivo, y en general el equipo de abogados, si existe un equipo de abogados, y en general la organización, y en general cada ser humano existente en la relación jurídica, en velar, en asegurar que exista el cumplimiento del derecho, que pueda existir y existe. Entonces, en lo que dependa cada quien debe ser proactivo, comunicando, transmitiendo, compartiendo este conocimiento y aplicando lo que dependa de él, el conocimiento en lo que dependa de él directamente, en lo que dependa de él. Y así existe el cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial, y así existe la actividad jurídica válida jurídicamente, es decir, el deber ser jurídico, es decir, lo que se pretende en el derecho, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, el bien en relación con la inteligencia artificial. Y frente a incumplimientos del derecho, el abogado a la vez, al conocer cómo existen los derechos y deberes, podrá aplicar los derechos y deberes para manejar conflictos, problemas, disputas, controversias que se presenten ante un incumplimiento del derecho. Un incumplimiento del derecho que dependa de la organización en la cual hace parte o de otra persona, o sea, de otro ente, y en general de otra persona, porque una persona puede ser una persona natural, es decir, física, es decir, un ser humano, o puede ser una persona moral, es decir, jurídica, es decir, una organización. Entonces, si otra persona, es decir, otro ser humano o una organización del sector público o privado, según el caso, incumple con el derecho, de todas maneras el abogado o el equipo de abogados sabrá cómo atender esa situación de una forma válida, aplicando los derechos y deberes con base en la forma en la cual apliquen, para intentar resolver la situación, el problema, el conflicto, y por ende hacer que no se incremente el problema, que no se complejice, que no se complique más, y por ende evitar más daños y más lesiones de derechos, y por ende incumplimientos de deberes, y de esa forma, por ejemplo, podrá hacer una solución basada en lo conocido como mecanismos alternativos de solución de conflictos, de solución de controversias, de solución de problemas, de disputas. Y, por ejemplo, acudirá a un arreglo directo, una transacción de mutuo acuerdo de las partes afectadas, las partes en general involucradas en ese problema causado con un incumplimiento del derecho, es decir, con una falta de aplicación de los derechos y deberes, que a la vez, como ya sabemos, como todo está conectado, afecta, por ende, los derechos y deberes de cada quien existentes en la relación jurídica donde haya existido ese incumplimiento. Y entonces ahí se puede hacer un acuerdo directo, y desde ese punto de vista, por mutuo acuerdo, se termina el problema, sí, la situación, según lo que se acuerde ahí válidamente. O sea, no puede existir nada abusivo, es decir, propiamente nada inválido, nada antijurídico, nada que se haya hecho sin haberse aplicado, sin la aplicación, sin haberse aplicado los derechos y deberes, y propiamente sin la aplicación de los derechos y deberes. Entonces, en ese caso, no se podrá, por ejemplo, incluir algo en lo cual los demás no estén de acuerdo, o en lo cual los demás ni siquiera hayan entendido, y por ende pues no estén de acuerdo, porque el consentimiento, la aceptación del acuerdo solo es válida, solo existe como tal el consentimiento, la decisión, la aceptación, cuando se comprende lo que se está logrando y cuando por ende se está de acuerdo con eso que se ha comprendido. Entonces, bueno, por ejemplo, un acuerdo directo, o si la situación es más complicada, entonces más compleja de resolver, no por acuerdo, no directamente entre las partes, no es posible que directamente entre las partes, entre los vinculados con ellos se pueda resolver, entonces se puede acudir, por ejemplo,
a una mediación, donde un mediador intercede y propiamente acerca a las partes, a los afectados y propiamente a los vinculados con la situación, para que entre ellos directamente propongan fórmulas de arreglo y si llegan a un acuerdo o a un arreglo, pues se logre solucionar la situación. Y si el problema es más complejo, se puede acudir a un centro de conciliación y en general a un conciliador para que él proactivamente presente fórmulas de arreglo, propuestas de cómo se puede resolver el tema y si las partes llegan a estar de acuerdo con las propuestas, con alguna propuesta o con la propuesta definitiva que se logre con la interacción de todos de todos en relación con esas propuestas que va presentando el conciliador y se logra una propuesta final, entonces digamos que si se llega a estar de acuerdo, ahí también se termina el problema. O incluso mediante un arbitraje, si el problema es más complejo, y las partes deciden acudir a esta figura de arbitraje donde un experto o un equipo de expertos, y más que expertos de conocedores sobre el trasfondo jurídico de un tema, de un caso, de una situación, resolverán el asunto decidiendo con el mismo efecto de un juez, al tener, digamos, el reconocimiento del arbitraje de ser una función judicial, que técnicamente no es algo judicial porque lo judicial es una función pública, pero tiene el efecto con el mismo grado, digamos, de respeto, de vinculatoriedad, como lo tiene la función judicial, como lo tiene la decisión de un juez. Y por eso es que el arbitraje debe respetar el debido proceso, debe hacerse cumpliendo con el derecho y no simplemente basado en las reglas internas o propiamente en las consideraciones internas que el árbitro o árbitros apliquen para decidir un caso. Tienen que basarse en el derecho, porque esto es derecho. Entonces, no se trata de que el arbitraje se aísle del derecho y por eso las reglas del arbitraje, en general las normas del arbitraje, tienen que ser armónicas, es decir, son armónicas con la forma de los derechos y deberes, es decir, con lo definido en los principios generales del derecho, porque en los principios generales del derecho se define cómo existen los derechos y deberes. Es lo que define cómo existen los derechos y deberes. Entonces debe ser armónico con ello, porque si llega a ser algo distinto, es algo basado en algo que no es el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, es algo antijurídico. Y por eso, cuando un arbitraje, o sea, cuando un laudo arbitral, una decisión de un arbitraje, no se realiza, no existe con base en el cumplimiento del derecho, es sujeta a controles, por ejemplo, controles en relación con los derechos afectados, porque entonces se trata de una decisión viciada, fallida, antijurídica. Entonces, digamos que ahí el abogado del equipo de abogados de la organización puede asumir este tema, atender un arbitraje, manejar un arbitraje, participar en relación con un arbitraje si conoce los derechos y deberes en ese tema en relación con la inteligencia artificial o incluso a nivel judicial si el caso de incumplimiento, si la situación de incumplimiento se lleva ante un juez, al conocimiento de un juez, pues también podrá manejar todo el proceso del juez y en general todo el proceso judicial que en una primera instancia será fallada por un juez, será fallado por un juez, será decidido por un juez, habrá una sentencia de un juez, pero el proceso continuará. Entonces todo el asunto judicial hasta el final, hasta que ya la decisión sea definitiva y por ende sea una decisión armónica con los derechos y deberes, resuelva la situación, es decir, aclare la situación. Que esto no significa que como tal resuelva, solucione el mal que existe, es decir, lo inválido, lo antijurídico que existe con el incumplimiento, porque lamentablemente, es decir, porque desde el incumplimiento del derecho se dejaron de afectar los derechos y deberes, se dejaron de afectar, no, perdón, se afectaron los derechos y deberes, se dejaron de gozar los derechos y cumplir con los deberes, se dejaron de gozar de los derechos y cumplir con los deberes, se dejaron de gozar los derechos y cumplir los deberes. Entonces, en ese caso, la solución es porque ya la controversia termina. El problema jurídico no termina y no se resuelve nunca. Por eso es tan importante cumplir con el derecho desde el inicio de cada relación jurídica y hasta que termine, o sea, en toda la relación jurídica, en la relación jurídica. Y como ya sabemos, además, el cumplimiento del derecho solo existe cuando existe en el todo de la relación jurídica, porque no es posible cumplir con una parte e incumplir con la otra, porque el cumplimiento del derecho existe o no existe, porque ya sabemos que el goce de los derechos solo existe cuando existe a la vez el cumplimiento de los deberes. Entonces, el goce de un derecho solo existe cuando existe el goce a la vez de los demás derechos y el cumplimiento de todos los deberes. Entonces, no es posible que uno diga en una parte se cumplió, en otra parte se incumplió. Claro, en el inicio se puede ir cumpliendo, pero desde que se incumple, ya eso hace que, esto significa, esto es el incumplimiento en toda la relación jurídica, porque la relación jurídica sigue existiendo. Entonces, hasta que se termine, es cuando se define si existió o no el cumplimiento, y por ende el cumplimiento existe cuando en el inicio, desarrollo y fin de la relación jurídica ha existido y propiamente existe, y por ende existe el incumplimiento, el cumplimiento.
cuando exista el cumplimiento del derecho, cuando en la relación jurídica, en su inicio de desarrollo civil propiamente, cuando en el todo de la relación jurídica exista, y por ende ha existido, existió, exista el cumplimiento del derecho, que como ya aprendimos, solo existe cuando cada quien ha cumplido con el derecho, con base en la forma en la cual a cada quien le apliquen los derechos y deberes, a la medida de la forma en la cual exista cada relación jurídica, incluida la relación jurídica que vincula, que incluye, que involucra, que incluye una inteligencia artificial. Entonces el abogado, o según el caso el equipo de abogados, entrenado sobre los derechos y deberes, podrá manejar todas estas situaciones. Pero el enfoque principal, como nos damos cuenta, es el cumplimiento del derecho en todo momento. Otra cosa es que a la vez el derecho se cumpla, lo definido en el derecho se aplique, se cumpla ante el incumplimiento, porque es la única forma en la cual la situación se resuelve, basada en la aplicación de los derechos y deberes, con base en la cual los derechos y deberes se apliquen a la medida de la forma en la cual se intente resolver y según el caso se resuelve el conflicto. Pero como ya aprendimos, eso no resuelve como tal el problema, eso no resuelve el problema, porque lamentablemente, es decir, porque ahí ya se han lesionado los derechos e incumplido los deberes. Y por eso frente a la inteligencia artificial, el abogado entrenado es el que se enfoca en que se cumpla con el derecho y por eso la inteligencia artificial debe existir con validez jurídica, es decir, de una forma armónica con la forma en la cual le aplican los derechos y deberes, es decir, debe existir con base en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes y por ende debe permitir que se gocen los derechos y cumplan los deberes cuando cada quien relacionado con ella, con este objeto, con este producto, aplique los derechos y deberes, es decir, actúe de una forma diligente. Y por eso la inteligencia artificial debe crearse de una forma válida jurídicamente, es decir, con base en el cumplimiento del derecho y a la vez debe usarse de una forma válida jurídicamente y a la vez en general, y propiamente en general, perdón, debe existir de una forma válida jurídicamente en todo tiempo y espacio y propiamente en el todo de su forma de la existencia, en cada una de sus partes y en su todo. Y eso solo existe cuando cada quien que se relacione con ella, con este objeto, cumple con el derecho a la medida de la forma en la cual apliquen los derechos y deberes, a la medida de cada interacción con ella, de cada relación existente en relación con ella, a la medida de cada relación jurídica donde exista una inteligencia artificial. Porque nada se gana con que la inteligencia artificial exista bien, se cree bien propiamente, se cree bien, pero el uso sea inválido, sea antijurídico, no sea basado, no se base en la aplicación de los derechos y deberes, en el goce de los derechos y deberes, o si su actualización no se basa en los derechos y deberes, o si su mantenimiento no se basa en los derechos y deberes, o si un control por parte del sector público o privado no se basa en los derechos y deberes, en la aplicación de los derechos y deberes. Entonces, la existencia de la inteligencia artificial solo existe, es decir, existe cuando cada una de sus partes y su todo existe con base en el cumplimiento del derecho a la medida de la forma en la cual existe este objeto, este producto, a la medida de la cual, a la medida de la forma en la cual exista la inteligencia artificial, a la medida de cada relación jurídica donde existe, en relación con la cual existe. Y por eso el abogado, como nos damos cuenta, y por ende el equipo de abogados debe entrenarse, debe estar entrenado sobre cómo aplican los derechos y deberes en general y en relación con la inteligencia artificial y por eso en Juridia formamos jurídicamente abogados, formamos abogados y por ende equipos de abogados en relación con la inteligencia artificial para que tengan maestría, para que se perfeccionen, para que tengan claro cómo aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial y puedan manejar las situaciones relacionadas con su trabajo. Muchas y por ende promuevan, sean parte activa y en lo que dependa de ellos propiamente sean diligentes en relación con la validez jurídica frente a la inteligencia artificial, es decir, en cuanto al cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial. Y cuando son diligentes los abogados, como ya aprendimos, a la vez comparten y promueven este conocimiento en el equipo de trabajo en general, entre los no abogados y entre sí mismos, entre los mismos abogados del equipo de trabajo, porque deben estar articulados y retroalimentarse permanentemente, porque entre todos nos vamos perfeccionando, vamos mejorando, vamos aclarando, vamos simplificando, vamos logrando formas cada vez más simples, más fáciles, más efectivas de lograr el cumplimiento del derecho en general en la organización y en este tema en relación con la inteligencia artificial. Entonces, el abogado diligente es el que asegura el cumplimiento del derecho en lo que dependa de él en relación con la inteligencia artificial y por ende el equipo de trabajo de abogados, el equipo de abogados es diligente cuando lo que dependa de él asegura el cumplimiento del derecho y propiamente por ende el equipo de la organización, el equipo de trabajo de la organización es diligente cuando se cumple con el derecho en relación con la forma en la cual vaya existiendo y propiamente existe la organización en relación con la cual hacen parte, la organización de la cual hacen parte. Y por esa razón, la organización válida jurídicamente es en relación con la cual existe el cumplimiento del derecho, gracias a que cada uno de sus trabajadores y propiamente cada uno de sus miembros del equipo de trabajo interno y externo cumplen con el derecho, es decir, gozan de los derechos y cumplen con los deberes, es decir, aplican los derechos y deberes
a la medida de cada relación jurídica vinculada con la organización, con base en la forma en la cual cada quien exista a la medida de ello. Esa es la forma en la cual existe la organización válida jurídicamente. Entonces se trata de ser diligentes jurídicamente y por ende de estar entrenados y de aplicar este conocimiento a la medida de cada relación jurídica, en este tema en relación con la inteligencia artificial, y por eso en Juridia formamos jurídicamente abogados y equipos de abogados sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestra oferta de formación jurídica, que incluye dos tipos de servicios de formación. Una jornada para todo abogado interesado a nivel individual, para que los abogados individualmente se formen frente a ello. Y tenemos servicios de formación jurídica para equipos de trabajo. Tenemos una formación rápida de 8 horas, una formación intensiva de 24 horas y un plan de horas para que los abogados, los equipos de abogados, para que el equipo de abogados de la respectiva organización que nos contrate, en sesiones en vivo en línea, vaya presentando las dudas que tengan, las dudas jurídicas que tengan, o sea, las dudas sobre cómo aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial, y el profesor de juridia les vaya enseñando cómo aplican los derechos y deberes frente a cada una de esas dudas en dicha sesión en línea. Toda nuestra formación, incluida la jornada que hacemos para abogados individualmente, se hace por Internet. Entonces, lo que es necesario es que tengan acceso a Internet. Y por ende, cualquier abogado y equipo de abogados puede formarse con nosotros a nivel mundial. Puede estar ubicado en cualquier lugar, ubicado en cualquier lugar, puede ubicarse en cualquier lugar, siempre que cuente con acceso a Internet. Y finalmente, los invito a nuestro sitio web, www.juridia.co, para que conozcan nuestro blog y mediante nuestros contenidos aclaren cómo aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Les reitero mi agradecimiento, que estén muy bien. Un fraternal saludo.